Todos hemos pasado por situaciones en las que invertimos tiempo, dinero o emoción en algo que no funcionó, un proyecto que falló, una compra que no cumplió con las expectativas, y después de deshacerse de ese peso, la vida vuelve a la normalidad. Los días de frustración y angustia pasan, y poco a poco nos involucramos con nuevas preocupaciones. Esto sucede con bienes materiales y, a veces, incluso en las relaciones. Pero hay un dolor que va más allá de todo lo que podemos imaginar. Descubrir que algo está profundamente mal con nuestro hijo, que es que amamos más que nadie en el mundo. El que hemos hecho para todo para garantizar lo mejor. De repente, te encuentras con un problema que no tiene solución, no hay cura, y si no se enfrenta, puede causar un daño irreparable, no solo para ti, sino para muchas personas a su alrededor. Mi nombre es Muhammad Khairi, y este es el programa Al-Rawi. Hoy traemos una historia que, cuando me enteré de ella, no podía creer que fuera real. Pero al ver con mis propios ojos las fotos e informes sobre el tema, estaba horrorizado. El texto es por la autoría e investigación de Lamia Sain, a quien le agradezco profundamente, porque esta historia requirió un cuidado especial. No era solo una cuestión de encontrar una manera de presentarlo, sino exponer detalles que muchos preferirían omitir. Es una narrativa difícil y compleja que exige atención. Ni siquiera puedo decir si debe concentrarse o simplemente seguir, pero vamos, porque el tema no es simple. Soy un hombre de la familia de clase superior, pero con valores tradicionales. Me gradué en mi país y, buscando algo diferente, fui a trabajar en un país árabe. Era un funcionario del banco ordinario, competente, pero insatisfecho con la rutina. El uniforme, la mesa, la silla, la misma ruta todos los días, todo esto me asfixió. Necesitaba un cambio. Fue entonces cuando descubrí la fotografía. Desde el primer clic, sentí que había encontrado mi verdadera pasión. Continué en el banco mientras estudiaba, tomé cursos, trabajé duro y construí gradualmente un nombre en el área. Hasta que decidí dejar mi trabajo y dedicarme exclusivamente a la fotografía. Mi familia no apoyó la idea. Para ellos, eso fue solo un pasatiempo o una fase de pase que pronto terminaría. Pero con el tiempo, mi trabajo creció, formé un equipo y demostré que estaban equivocados. Entre los miembros de este equipo estaba Yumna, 5 años más joven que yo, pero con una madurez que me impresionó. Pensó de manera diferente, tenía una energía contagiosa y un afecto genuino por todos lados. Poco a poco, me enamoré. Cuando decidí proponerle, mi familia se resistió a todos, ya no era un empleado estable. Sus padres no aceptaron al principio por la misma razón. Pero logramos convencerlos y rechazar cualquier ayuda financiera para la boda, solo para demostrar que el prejuicio inicial estaba equivocado. Nuestro matrimonio fue feliz, pero la vida no nos dio todo lo que queríamos. Después de 5 años juntos, decidimos tener un hijo, pero descubrimos que ambos teníamos problemas que lo hicieron difícil, o incluso embarazada. Los tratamientos existían, pero exigieron tiempo, paciencia y, sobre todo, resistencia emocional. La presión familiar, los comentarios indirectos e incluso los delitos desgastan a Yumna. Se derrumbó, agotó física y emocionalmente. Me sentí impotente, sin saber cómo ayudarla. Todas las soluciones que imaginé parecían inútiles. Hasta que algún día tuvo una idea, ¿por qué no adoptamos a un niño? Los refugios están llenos de niños que necesitan una familia. Al principio, la propuesta me asustó. ¿Cómo reaccionarían mi familia y la de ella? ¿Aceptarían a un niño adoptado como nieto? Era poco probable. Además, las reglas de adopción eran rígidas, prueba de ingresos, documentos de trabajo, algo imposible para un profesional independiente como yo. Quizás en el extranjero es más fácil, sugirió. Pero la respuesta fue desalentadora, allí. Las leyes fueron aún más complicadas y viajar con un niño adoptivo no sería simple. Yumna no se rindió. Vamos a intentarlo de otra manera. Fue entonces cuando, navegando por Facebook, encontró una página llamada Baby Box. El nombre era extraño, pero las revisiones de las personas que habían adoptado niños a través de ellos fueron positivas. Las condiciones parecían mucho más flexibles que las del gobierno. Hicimos una visita esa misma noche a las 8. No nos pidieron documento por adelantado, solo que asistimos a conocer el proceso. El lugar, sin embargo, era extraño. Una aldea ordinaria,
sin placas, sin identificación, solo un número en la puerta. Baby Box, ¿qué significaba eso? ¿Cómo podrían ofrecer condiciones más fáciles que los oficiales? Todo parecía sospechoso. Dudé en entrar, pero Yumna, ansiosamente, no me dio tiempo para pensar. La puerta estaba abierta y el lugar parecía abandonado. Tan pronto como cruzamos la entrada, un hombre dudoso nos recibió con una sonrisa. Buenas noches, señora Yumna. Muy bien, señor Mal. El secretario me advirtió sobre su visita. Bienvenido, Lord Adam, el esposo de Yumna. Antes de cualquier procedimiento, nos explicó el funcionamiento de la institución. Baby Box, o cajas de bebé, fue un proyecto inspirado en los sistemas usados en Europa y los Estados Unidos, donde las leyes contra el aborto condujeron a la creación de lugares seguros para que las madres que no pudieran, o no querían criar a sus hijos para dejarlos anónimamente y protegidas. Estas cajas garantizaban que el niño reciba atención médica inmediata y sea remitida para su adopción a través de instituciones acreditadas, generalmente vinculadas a iglesias u hospitales. Sin embargo, aquí, el sistema no era oficial. Ellos, como voluntarios, decidieron adaptar la idea, ofreciendo refugio y familias a estos niños. ¿Están los bebés disponibles para elección? Yo pregunté. Por supuesto, señor. Todos son recién nacidos, y lo más importante para nosotros es encontrar un hogar amoroso. A diferencia de los refugios ordinarios, recibieron hijos en las primeras horas de vida, con seguimiento médico inmediato. ¿Y cuáles son los documentos necesarios? Ninguno, señor. Es suficiente para que los padres adoptivos firmen un término de responsabilidad. Yumna me miró con esperanza. Después de tanta lucha, es posible que hayamos estado cerca de una solución allí. Pero algo en el aire nos pesaba, una sensación de que era demasiado bueno para ser verdad. El señor Kamal continuó explicando con calma, como si hablara de cualquier procedimiento burocrático. Usted está comprometido a no devolver al niño a la institución. El bebé será registrado en nombre del padre y la madre, y firmará un término declarando que serán responsables de él en todos los aspectos, material, emocional, como si fuera un niño biológico. Hizo una pausa, como si leara una cláusula de contrato. Ah, y hay una contribución simbólica que ayuda a mantener nuestros servicios a otros niños que vienen a nosotros. Hay 500.000 libras, señor. Yumna sostuvo mi mano con fuerza. El valor era alto, pero eso no era lo que me dejó con un nudo en la garganta. Algo en esos números, en esos términos tan bien ensayados, sonaba falso. ¿Podemos ver a los niños ahora? Pregunté, tratando de disfrazar la desconfianza. El señor Kamal miró el reloj de la pared con una sonrisa educada. Hoy no es el mejor día, señor. Los pequeños ya están durmiendo. Nuestro tiempo de descanso comienza a las 8:45 de la tarde y continúan una rutina de rutina, desde el primer día con nosotros. Entonces, cuando su madre los lleva a casa, no sufren noches claras. Se levantó, señalando que la conversación estaba cerrada. Nos comunicaremos con usted para programar una visita y comenzar los procedimientos cuando decida. En cualquier momento, estamos disponibles. Dejamos la institución en silencio. Yumna trató de disfrazar la ansiedad, pero apenas podía respirar. Desde que cruzamos esas puertas, ni siquiera había dicho una palabra, ni siquiera cuando me preguntó qué pensaba, o cuando ella sugirió que volviéramos el otro día. Adam, ¿qué está pasando? ¿Estás enojado? Finalmente se liberó, deteniéndose en el medio de la acera. No estaba enojado. Estaba paralizado. Solo estoy pensando, dije, evasivo. ¿Pensando en qué? ¿Viste cómo se organiza el lugar, como el señor Kamal es profesional? Demasiado profesional, corté. Yumna, todo esto huele mal. No se trata de dinero, se trata de cómo todo parece demasiado perfecto. Como si estuvieran vendiendo un producto, no facilitar la adopción. Ella me miró con los ojos brillantes, entre frustración y desesperación. Por el bien de Dios, Adán, esta puede ser nuestra única oportunidad. Después de años de intentarlo, tratamientos que no funcionaron, no podemos dejarlo ir. Suspiré, pasando mi mano sobre la cara. ¿Y cómo vamos a explicar a nuestras familias? ¿Aparecerá embarazada de la nada, dará a luz en 2 meses y nadie sospechará?
Su cuerpo no cambiará, Yumna. ¿Hacemos eso? Ella sostuvo mi brazo, los dedos temblorosos. Es simple. Diremos que estoy en el 5.º mes, al principio, el vientre no parece mucho. Luego uso esos cinturones de silicona que usan las actrices, me quedo más tiempo en casa. En 2 meses, daré a luz. Nadie cuestionará, Adán. Confía en mí. Quería confiar. Pero su lógica se topó con algo que no pude ignorar. ¿Qué pasaría si en 2 meses no tienes ningún bebé recién nacido disponible? Yumna apretó mi mano. No comiences con eso. Vamos a intentarlo. Por favor. Antes de que pudiera responder, ella ya estaba marcando el número del señor Kamal. Llamaré a mi madre ahora mismo para dar la noticia del embarazo. Haces lo mismo con tus padres. En 2 meses, seremos una familia. Y así fue. Seguimos el plan como si estuviéramos en un guión escrito por alguien más audaz que nosotros. Mi familia celebró las noticias, Yumnas, idem. Compramos atuendos blancos, instalamos una habitación llena de sueños y esperamos. Esperamos una llamada telefónica que confirmara que finalmente tendríamos un hijo, o una hija. Menos de una semana de vida, para que la estafa fuera creíble. Cuando sonó el teléfono, Yumna corrió a responder como si estuviera volando. Nunca la había visto tan radiante, tan viva. Ella se rió, lloró, se abrazó mientras hablaba. También sonreí, pero por dentro, una voz insistió, esto está mal. Esto está mal. Cuando recogí al bebé en mis brazos por primera vez, pero esta voz se quedó en silencio. Lloró y lloré con él. Yumna me miró con lágrimas en los ojos, y por primera vez en años, sentí que estábamos completos. Firmamos los documentos, pagamos la cantidad combinada y llevamos a nuestro hijo a casa. Yumna lo había preparado todo en blanco, las paredes, las sábanas, los muebles, como si el universo tuviera conspirios para que nada definiera ese momento más allá de la pureza de lo que estábamos viviendo. En los primeros días, me desperté en medio de la noche solo para acercarme a la cuna y verificar si todavía estaba allí. Si todavía fuera nuestro. El primer año fue difícil, pero dulce. Aprendimos a ser padres en la práctica, tropezando con pañales, noches de insomnio y risas que nacieron de la nada. Cuando nuestro hijo, que llamamos Yamen, cumplió 2 años, Yumna me sorprendió con una solicitud que no esperaba, Adán, amor. Creo que quiero darle a Yamen a un hermano o hermana. Casi me ahogué en el café. ¿Estás bromeando, verdad? Hemos pasado por esto una vez. No lo arriesguemos de nuevo. Se acercó, los ojos suplicantes. Por favor. Solo una vez más. Por Yamen. Entonces él no crece solo. Me resistí, pero ella sabía cómo convencerme. Para nuestro hijo, entonces. Solo de nuevo. Esta vez, las tarifas de la institución habían aumentado, de 500.000 a 750.000 libras. No importa, dijo Yumna. Lo que importa es que tendremos nuestro Yasser. Y entonces repetimos el guión. Mentiras, cinturones de embarazo, llamadas telefónicas emocionadas. Hasta que, finalmente, llegó Yasser. Desde el primer día, fue diferente. Yasser me aferró de una manera que me dejó sin aliento. Si lloraba, me detuve en mi regazo. Si me reía, fue porque estaba cerca. Yamen, por otro lado. Yamen comenzó a cambiar. Al principio, atribuimos a los celos. Es normal, los libros, los amigos, dijeron la familia. Pero lo que comenzó con miradas feas y berrinches se convirtió en algo más oscuro. Yamen estaba empujando a Yasser cada vez que podía, cuando sostenía un vaso, un juguete, cualquier cosa que pudiera lastimarla cuando cayó. Una vez, arrojó su muñeca favorita en la estufa Lit. Yasser, de solo 2 años, comenzó a entrenar mientras se acercaba. Estaba buscando a Yumna o yo como un escudo, como si supiera, instintivamente, que no era solo seguro. Intentamos todo, conversaciones, castigos ligeros, recompensas por buen comportamiento. No fue de uso. Yamen no solo no mejoró, empeoré. Y luego, como un rayo, llegó la noticia que colapsó nuestro mundo, la caja de bebé había sido cerrada. Todos los empleados,
incluido el señor Kamal, habían sido arrestados. Los niños no estaban huérfanos. Fueron vendidos. Los documentos, quemados. Familias biológicas, imposibles de rastrear. El pánico nos ha tragado. No por el miedo a ser descubierto, aunque nos aterrorizó, sino por la posibilidad de perder a nuestros hijos. Nuestros hijos. Porque, a pesar de todo, eran nuestros. De papel o sangre, el amor que sentimos era real. Los siguientes meses fueron una pesadilla de inversión. GACOES, testimonios y la constante sombra de la incertidumbre. Hasta que, finalmente, se presentó el caso. La evidencia había sido destruida, los testigos, pocos. Los acusados recibieron penalizaciones ligeras, y la vida volvió gradualmente a un ritmo casi normal. Han pasado 4 años. Yamen estaba a punto de ingresar a la escuela. Estamos orgullosos de inscribirlo en una de las mejores instituciones de la ciudad. Yasser, ahora 3, acompañó a su hermano en todo, pero en las clases de fútbol, por supuesto, donde Yamen brilló. Nuestra rutina estaba llena, tarea, giras, risas. Pero había algo que insistió en inquietarnos. Yamen era diferente. Ya no estaba solo celoso. Era ira. Una ira que no tenía explicación. Que se manifestó en empujar, gritar, actos de crueldad calculados contra su hermana. Yasser, que ya habló claramente, comenzó a decirnos, con sus palabras infantiles, cómo su hermano la lastimó cuando nadie lo vio. Yamen me empuja, rompe mis cosas, dice que me quemará. Hasta que un día, Yasser terminó en el hospital. Una llamada telefónica cambió todo. Yasser tenía una alergia severa al aceite de coco, por lo que Yomna no podía usar la botella que acababa de comprar para su hija. Ni siquiera pasaron 30 minutos cuando escuchamos a Yasser gritar de desesperación. Su rostro estaba hinchado, sus rastros casi irreconocibles. Cuando Yomna preguntó qué había sucedido, explicó, entre las lágrimas, que Yamen la había obligado a pasar ese nuevo aceite en su cabello. Era exactamente aceite de coco. Corrimos con ella al hospital, donde los médicos hicieron todo lo posible para estabilizarlo. Si hubieran sido un poco más largo, le dijeron a Yomna, podría haber desarrollado problemas de salud permanentes. Pero no fue la única vez. En otra ocasión, Yamen tomó el spray de pimienta de Yomna y roció la ropa interior de Yasser, que se había separado para usar después de la ducha. La niña pasó días incapaces de moverse, sentarse o dormir, llorar de dolor. Y todavía estaba el día en que la arrojó al suelo, se arrodilló sobre ella y metió la punta de un lápiz en sus fosas nasales. Solo descubrimos por casualidad cuando escuchamos a Yasser respirar con dificultad, como si luchara por el aire. El daño que Yamen causó a su hermana no era casual. Era sistemático, calculado. Y no se detuvo allí. Si a Yasser le gustaba un trozo de ropa, Yamen cortó o quemó. Escondimos tijeras y partidos, pero él siempre encontraba una manera de destruir lo que era la suya. Hasta que, una noche, mientras Yasser dormía, entró en su habitación y cortó todo el cabello de su hermana. La niña estaba devastada, llorando sin consuelo. Nos paralizamos, sin saber cómo calmarlo o cómo hacer que Yamen entienda la gravedad de lo que hicieron. Cada vez que intentábamos hablar con él, que prometíamos amor, que eliminamos los privilegios o las mesas, la respuesta siempre fue la misma, era una broma, no quería lastimarla. Pero Yamen tenía 8 años. El afecto que sentimos por él comenzó a convertirse en rechazo, en un profundo cansancio. No lo odiamos, pero ya no podíamos ignorar lo que hizo con su hermana. Y las crisis no se detuvieron allí. La escuela de Yamen vino a llamarnos casi todos los meses para conversaciones con el psicólogo. Al principio, pensamos que era un procedimiento estándar, hasta que descubrimos que no le sucedió a Yasser, quien estudió en el mismo lugar. Yamen les dijo a los maestros que éramos violentos, que lo remediáramos todos los días. Mostró marcas en los brazos y las piernas, marcas reales, pero causadas por sus propias caídas y latidos, típicos de un niño activo. Aún así, logró convencer a la escuela de que éramos monstruos, que privilegamos a Yasser y constantemente maltrase. Nunca, en ningún momento, levante nuestra mano hacia él. Sabíamos el impacto que la violencia podría tener en un niño, por lo que incluso en los peores momentos, nunca lo agredimos. Hasta un día, mi hermana nos invitó a conocer su nuevo hogar.
Era un lugar pequeño, con un jardín que necesitaba atención, y ella, un agrónomo, quería que nuestra ayuda lo organice. Su hijo, Ryan, tenía la misma edad que Yasser, y el más joven, Rimas, solo un mes. Yamen estaba fascinado por el jardín. Mi hermana, queriendo complacerlo, comenzó a explicar en las plantas, los tipos de flores, el cuidado necesario. Entre ellos había una pequeña planta verde llamada urtiga. Es muy peligroso, advirtió. No puedes tocarlo porque causa una alergia fuerte y quema la piel. Desafortunadamente, en ese momento, mi hermana recibió una llamada y se fue. Llamen solo por unos minutos. Después del almuerzo, fue a jugar a la habitación de Ryan. No pasó mucho tiempo antes de que escucháramos el desesperado grito de Rimas. Cuando mi hermana corrió a ver, encontró al bebé con la cara y las manos rojas, hinchada, gritando de dolor. Su esposo inmediatamente la llevó al hospital, dejándonos en casa con Ryan. Yamen, mientras tanto, estaba sentado, impasible, jugando con el teléfono celular de Yomna, como si nada hubiera pasado. Mi teléfono sonó. Yo era mi hermana, desesperada. Adem, las Rimas tuvieron una reacción alérgica muy grave. No fue solo la cara y las manos, todo el cuerpo está cubierto de burbujas. ¿Qué pasó? No necesitaba que el médico explicara. La ropa del bebé estaba llena de hojas de ortiga. La misma planta que mi hermana había advertido a Yamen que no jugara. Él confesó. No solo admitió lo que hizo, sino que quería escuchar el llanto del bebé. Pensé que era un sonido hermoso, dijo, sin ningún remordimiento. Yomna y yo nos perdimos, sin palabras. ¿Cómo responder a algo como esto? ¿Cómo lidiar con una crueldad tan deliberada? Mi hermana redujo las relaciones con nosotros al mismo tiempo. No quiero que se acerque a mis hijos, dijo, y no la culpé. Pero ella no era la única. Poco a poco, los familiares y amigos de Yomna también se estaban alejando, asustados por las acciones de Yamen. No eran travesuras de niños simples. Eran actos de violencia premeditada, con la clara intención de causar dolor. Y lo peor, parecía disfrutarlo. Hasta que no escapemos. Yamen rompió nuestras pertenencias, arrojó objetos por la ventana, colocó dispositivos electrónicos en el agua. A las 9, ya entendió bien y mal perfectamente, y eligió lo incorrecto con una precisión inquietante. Cada acto fue planeado, ejecutado con una frialdad que congelaría nuestra alma. Yomna sugirió llevarlo a un psiquiatra. Era la gota de agua. El diagnóstico no nos trajo alivio. Yamen tenía un trastorno de conducta grave con rastros de psicopatía. No tiene empatía, explicó el médico. No hay culpa, no hay remordimiento. Para él, lastimar a los demás no es un problema, es una fuente de placer. Es lo suficientemente inteligente como para manipular, mentir y convencer quien está a tu alrededor. Y el miedo es que con el tiempo esta tendencia solo empeorará. Estamos buscando otros expertos, esperando un error, una segunda opinión. Pero todos confirmaron lo mismo. No hubo cura. No hubo solución definitiva. Los tratamientos propuestos fueron paliativos, sin garantía de efectividad. ¿Cómo asegurarse de que tomaría medicamentos para toda la vida? ¿Cómo aceptar que necesitaría ser admitido en una clínica psiquiátrica para siempre? No sabíamos qué hacer. Mientras tanto, los problemas de Yamen solo aumentaron. En la escuela, no tenía amigos. Yasser vivía encerrado en la habitación, por miedo incluso encontrarlo en los pasillos de la casa. Nuestros familiares cortan lazos. Nuestros amigos se alejaron. Yomna y yo nos sentimos impotentes, atrapados en una pesadilla muerta. Hablamos durante horas, pero no encontramos respuestas. Hasta que, en medio de la desesperación, solo tenemos una cosa que hacer. Solo había una solución posible, y tendría que ejecutarla solo. No sería de nada delegar a nadie o dividir el peso de la decisión. Le expliqué a Yomna que necesitábamos viajar, todos nosotros. Ella no cuestionó. Acordamos reunirnos en el aeropuerto, organizar nuestras bolsas, pasaportes y boletos. Pero en lugar de comprar 4 boletos, compré 3. El día del viaje, le pedí a Yomna que llevara a Yasser directamente al aeropuerto. Me quedaría con Yamen. Un amigo mío vendría a conseguir algunas cosas en casa.
Yomna era reacia, insistiendo en que viajáramos juntos, como si su corazón presentara algo. La convencí de que tenía un regalo para ella, algo que solo revelaría más tarde. Cuando ella se fue, preparé un jugo para Yamen, el jugo que le gustaba tanto, pero esta vez con un sedante. Bebió y se durmió. Fue entonces cuando hice lo que había planeado desde el principio. Abrí el gas de la cocina, disparé fuego y salí corriendo. No me estaba deshaciendo de él, estaba liberando el mundo de un posible criminal, un psicópata que pronto destruiría a otras familias. Algunos monstruos no tienen cura, la única solución es la muerte. Llegué al aeropuerto jadeado. Yomna me estaba esperando, desesperada, preguntándome a Yamen. Quería saber por qué no estaba conmigo, pero no respondí. Ella se negó a abordar, queriendo volver a recogerlo o quedarse con él. Fue entonces cuando te grité en tu cara, se acabó. Me deshice de él. Yomna dejó de gritar. Estaba en silencio, llorando sin sonido, como si no supiera si estaba triste por la pérdida o finalmente estaba libre de esa carga. Llegamos a nuestro destino. De las noticias, escuchamos que la casa se había incendiado, reducida a cenizas. Los bomberos lograron rescatar a un niño con quemaduras graves en la cara y el cuerpo. Las autoridades no sabían si los padres lo habían abandonado a propósito o si era un olvido. Algunos dijeron que la intención era matarlo. Nadie estaba seguro. Nadie podía ubicarnos. Yomna y yo borramos todas nuestras redes sociales. Nadie tenía nuestros números de teléfono. Nuestros miembros de la familia, que ya nos habían abandonado hace meses, intentaron contactar a través de WhatsApp de Yasser, queriendo saber si habíamos muerto en el incendio. Era la única forma de comunicación que quedaba entre ellos y la familia de Yomna. También supimos que la policía se había puesto en contacto con nuestros familiares, pidiéndole a alguien que tomara el guardia del niño. Todos se negaron. Todos lo temían, por lo que era, por lo que se había convertido, por las cicatrices que ahora marcaban su cuerpo y su alma. No los culpo. Nadie podría llevar este peso, especialmente conociendo a Yamen como sabían. Hoy vivo en paz con Yasser y Yomna. Yasser nunca le volvió a preguntar, como si no creyera que realmente se había ido. Yomna intenta seguir adelante, como si la ausencia de Yamen fuera un vacío que no se puede llenar, pero que ya no se puede ignorar. Ninguno de nosotros habla de él. Intentamos vivir en paz. Pero yo, no puedo olvidar. No puedo superar la idea de que todavía está vivo. Eso todavía existe. Eso todavía puede tener víctimas. No puedo volver. No puedo hacer nada. No puedo proteger a nadie de él. Trato de no pensar, trato de borrarlo de la memoria, pero no sé si alguna vez me sentiré abrumado. Lo que sé, con absoluta certeza, es que nunca te olvidaré. Nunca. Hasta el último día de mi vida. Y así termina esta historia. El proyecto Sanduk al-Atfal, las cajas infantiles, no es ficción. Es una realidad brutal, aplicada de manera terrible. Hay otros casos conocidos, revelados, de niños abandonados de esta manera. Para mí, lo más difícil no fue solo lo que vivimos con Yamen, sino la idea de que los padres ponen a sus hijos en estas situaciones, sabiendo que nunca los ven, simplemente porque no pueden o no quieren tomar la responsabilidad de criarlos. ¿Qué serán estos niños? Solo Dios lo sabe. Agradezco a Sen por escribir y dar forma a esta historia de la forma en que escuchaste. Y gracias por llegar aquí. Si la historia los ha tocado, le pido que disfrute, comparta, y si no se suscribe, suscríbase al canal. Estamos cerca de 500,000 suscriptores, alrededor de 30,000 o menos restantes, dependiendo de cuando esté viendo este vídeo. Lleguemos allí juntos. Y no olvidemos a nuestros hermanos en el sufrimiento, en Palestina, Sudán, Líbano, Siria y en todas partes están oprimidos. Que Dios los fortalezca y sea libre de sus dolores. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Música,